Vamos a ir directamente, hermanos, a lo que es la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7. En esa parte, hermanos, de las Escrituras conocida, hermanos, como el Sermón del Monte. Mateo, capítulo 7. Y de ese capítulo 7, hermanos, vamos a considerar dos versículos del 13 al 29. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 29. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los que estaban encargados, hermanos, de enseñar acerca de la palabra de Dios. Y dice esa parte final del pasaje que leíamos, dice que la gente se maravillaba de la manera de enseñarle al Señor Jesús, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver, o tratar de ver, hermanos, el hecho de que Dios siempre pone delante de nosotros las opciones. Dios siempre pone delante de nosotros para que nosotros escojamos qué es a donde queremos llegar. Dios pone delante de nosotros la muerte y la vida para que nosotros escojamos qué es lo que queremos nosotros alcanzar. Y así es, hermanos. Dentro de nuestra vida siempre va a estar, o nuestra vida siempre va a estar llena de tomar decisiones. Siempre vamos a estar tomando decisiones. Y algunas de esas decisiones pueden ser, hermanos, decisiones tal vez sin importancia. Muchas de ellas, de esas decisiones, las tomamos en el transcurso del día. A veces, hermanos, nos toca decidir qué ropa nos vamos a poner y a veces nos ponemos a dudar entre ponernos un tipo de ropa o ponernos otro tipo de ropa. Tal vez, hermanos, tomamos decisiones diariamente en qué es lo que queremos comer. Pero siempre va a haber decisiones. Siempre tomamos decisiones. Tal vez muchas de ellas son intrascendentes. Pero las que está mencionando el Señor Jesús en este pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 7, son decisiones, hermanos, que tienen que ver con nuestra salvación. Y por lo tanto, hermanos, estas decisiones tienen que tomarse de la manera correcta. Lo más importante, hermanos, de todo esto
es que el Señor Jesús nos pone delante de nosotros las opciones que podemos tomar. Pero también, hermanos, no solamente nos hace ver las opciones que tenemos, sino que también nos hace ver, hermanos, el resultado de cada una de ellas. Según la decisión que nosotros tomemos, hermanos, va a ser el resultado que vamos a obtener. Alguien ha dicho, hermanos, que cada persona es lo que es debido a las decisiones que toma. Un gran poeta mexicano, hermanos, llamado Amado Nervo, lo expresó en una de sus poesías, hermanos, esa poesía titulada En Paz. Y un fragmento de esa poesía dice, hermanos, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel, dice, o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. La gran mayoría de nosotros, hermanos, siempre vamos a tomar decisiones. Y hay gente que nos ayuda a eso. En las escuelas, hermanos, cuando alguien va a tomar la decisión, qué carrera va a tomar o qué decisión va a tomar en cuanto a la carrera que quiere escoger, hay gente que se dedica, profesionales que se dedican a ver eso. Y por medio de exámenes, por medio de test, que se le llama así, de preguntas y de entrevistas con los alumnos, ellos ven, hermanos, y dicen para qué están capacitados o qué profesión es la ideal para ellos. Así es. Hay gente que es especializada para eso y gente que ayuda a levantar la autoestima de las personas de tal manera que puedan hacer la mejor elección. Y muchos, hermanos, muchos acuden a ellos y hacen recomendaciones. Por ejemplo, cosas que debemos de cambiar para que nuestros frutos o para que nuestras decisiones sean las correctas. Dice, bueno, algunos dicen, si no estás contento con tu destino, cambia tu carácter. Si no estás contento con tu carácter, cambia tus hábitos. Si no estás contento con tus hábitos, cambia tus acciones. Si no estás contento con tus acciones, cambia tus decisiones. Y esto es bien importante, hermanos. Pues bien, el pasaje que estamos viendo, hermanos, en esta tarde, nos pone ahí, hermanos, o nos sitúa en un lugar donde aparecen las opciones. Y lo único que nosotros debemos tomar, hermanos, es la decisión de escoger una de esas opciones. En esa parte, hermanos, del Sermón del Monte, el Señor Jesús habló de muchos temas, de infinidad de cosas. Y hermanos, precisamente en este capítulo 7 nos presenta el Señor Jesús una serie de contrastes, hermanos, en los cuales nosotros tenemos que escoger algo. Y aquí viene la parte importante. No podemos quedarnos fuera de la elección. No podemos decir, yo no escojo ni una ni otra. Hay solamente dos opciones. No hay términos medios. Hay dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos cimientos. No hay más. No hay términos medios. ¿Sí? El Señor Jesús no pone una tercera opción. O escoges una o escoges otra. Si escoges una, automáticamente la segunda queda desechada. Y si escoges la segunda, automáticamente la primera queda desechada. No puede haber términos medios. O entras por una puerta o entras por la otra. Pero no te puedes quedar en medio de las dos. Y ese es el detalle principal, hermanos, de nuestra decisión. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomemos es como nos vaya a ir aquí en este mundo y en el momento en que nos tengamos que enfrentar en el juicio final a nuestro Señor Jesucristo. Un poquito antes, en este Sermón del Monte, el Señor Jesús había dicho algo en relación a esto. Ahí en el capítulo 6, versículo 24 de Mateo, decía, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos. Porque dice, o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
No se puede. Inevitablemente, hermanos, nos es necesario escoger entre servir a Dios o no servir a Dios. Servir a Dios o servir al mundo. Servir a Dios o servir a nuestra carne. Pero no se puede servir a los dos. Entonces, lo primero que encontramos aquí, hermanos, entre las decisiones que debemos de tomar es que el Señor Jesús en el pasaje del capítulo 13, capítulo 7, versículos 13 y 14, nos pone dos opciones. Nos pone, hermanos, delante dos puertas por donde toda persona tiene que entrar. O entras por una o entras por la otra. Es necesario escoger una. Y esa es la parte, hermanos, que debemos tomar en cuenta. Debemos decidir, hermanos, entre escoger, entrar por una puerta u otra. Pero, hermanos, ¿qué encontramos ahí? Que cada puerta, hermanos, tiene su detalle. Cada puerta, hermanos, tiene una característica. Cada puerta nos conduce a un lugar diferente. Y es cuestión de nosotros de evaluar cuál quiere ser el resultado que querramos obtener al final. Una puerta, hermanos, dice Jesús, una puerta es estrecha y la otra es ancha. Cada puerta, hermanos, da entrada a un camino. Cada camino, hermanos, nos lleva a un final que puede ser de perdición o puede ser de vida eterna. Y dice una invitación, lleno de amor. Yo lo veo así, hermanos, en ese pasaje, lleno de amor y lleno de querer que nosotros nos vaya bien, nos hace la invitación. Dice, entrad por la puerta estrecha. Dice, entren por esa puerta estrecha. Al final, hermanos, dice el Señor Jesús de que nos da las características de cada una de ellas. Dice, entren por la puerta estrecha. Hagan el esfuerzo para entrar por allí. No importa que la puerta sea demasiado estrecha o demasiado angosta. Y muchas veces, hermanos, hemos visto o nos podemos imaginar esa puerta estrecha. A veces entramos por lugares por donde muy apenas llegamos a caber y batallamos para entrar ahí. Pasamos por lugares donde muy apenas podemos caminar y batallamos por ahí. Pues imagínense, esa es la puerta estrecha. No cualquiera camina por ahí. Y el Señor Jesús nos está invitando a entrar por esa puerta. Cuando se hablaba de esa puerta, hermanos, también en una ocasión escuché una predicación y se hablaba acerca de esa puerta. Y dice, la puerta es estrecha, pero también la puerta es bajita. Y alguien preguntó en esa ocasión, ¿por qué considera que esa puerta puede ser también bajita, esa puerta? Porque para entrar por esa puerta se necesita entrar humillado. Y la mejor expresión de humillación, hermanos, es cuando uno entra de rodillas. Significa, hermanos, entrar por la puerta, hacer un sacrificio, hacer un esfuerzo, sacrificar una comodidad. Y ahí es la puerta estrecha. En pocas palabras, hermanos, entrar por la puerta estrecha, hermanos, es hacernos nosotros pequeños. Porque al momento que nosotros nos hacemos pequeños, Dios se hace grande en nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de hacernos pequeños, Dios se hace grande en nuestra vida. Y empezamos a depender, hermanos, completamente de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros dependamos completamente de Él. Hacernos pequeños, hermanos, porque solamente de esa manera podemos demostrar el arrepentimiento y la humillación que tenemos delante del Señor. Esa es la puerta estrecha, pero también hay la puerta ancha, dice el Señor Jesús. Y esa puerta, el final de esa puerta, hermanos, el final da el resultado y dice, esa puerta conduce al camino que es la perdición. Y dice algo más, el Señor Jesús en el pasaje que leíamos, lamentablemente dice, muchos son los que entran por ella. Muchos son los que se van por esa puerta. Muchos. Porque es bien fácil caminar por ahí. Porque para entrar por esa puerta no es ningún sacrificio.
Porque entrar por esa puerta se va cómodamente. Porque entrar por esa puerta no tienes que humillarte. Porque entrar por esa puerta no tienes que depender de Dios. Porque para entrar por esa puerta no tienes que hacer nada. Solamente entrar. Lamentablemente, hermanos, nos da el resultado final. Dios lo sabe todo, el Señor Jesús lo sabe todo, y el final de esa puerta dice, el camino que está detrás de esa puerta dice, lleva a la perdición. Lamentablemente así es, y el Señor Jesús no miente. El final de ese camino es la perdición. Y vuelvo a repetir, hermanos, el Señor Jesús dice, y muchos son los que entran por esa puerta. Hermanos, caso contrario, te decía, los que entran por la puerta angosta son muy pocos. Hermanos, entrar por la puerta angosta, hermanos, nos situará en el camino que lleva a la vida eterna, y lo dice claramente allí. Que entra por esa puerta, dice, al final va a entrar lo llevará a la vida eterna. Pero no es fácil de encontrar, requiere buscar. Y dice Jesús, pocos son los que la hallan. ¿Por qué son pocos son los que la hallan? Porque a nadie nos gusta batallar. A todos nos gusta lo más fácil. A nadie le gusta complicarnos. Todo lo queremos fácil. No queremos buscar. Y para entrar por la puerta ancha no se necesita buscar nada, simplemente entrar por ahí. En cambio, en la angosta tienes que hacer un esfuerzo para poder entrar por ahí. Y pocos son los que la hallan, porque pocos son los que quieren batallar. Porque todos se nos hace, buscamos hacer lo más fácil. Hermanos, por eso hay muchas religiones. Porque la puerta está muy ancha. Y muchos han tratado de ofrecer, hermanos, en la religión falsa, hermanos, la facilidad. Y muchos son los que te van por esa religión. ¿Por qué? Porque nadie, no te exige nada, no tienes que hacerte un esfuerzo. Todo lo hacen los demás. Pero el camino, hermanos, al final de ese camino, lleva a la perdición. Es nuestra decisión. Las opciones están allí. La opción está allí, hermanos. Nosotros vamos a decidir si vamos a la vida eterna o vamos a la perdición. Y es el final de los dos caminos, el final de las dos puertas. Hoy es la oportunidad de arrepentirnos y acercarnos, hermanos, a esa puerta estrecha o esa puerta angosta. ¿Cuál de las puertas vamos a escoger nosotros? ¿O cuál de las puertas hemos escogido? A veces caminar por esa puerta angosta y por ese camino angosto es un caminar muy lento, pero nunca dejar de hacerlo si hemos escogido eso. Porque el final, hermanos, es la vida eterna. También hay dos caminos. Así como hay dos puertas, hay dos caminos. Un camino espacioso que conduce a la perdición. Ahí nadie batalla, ahí va mucha gente, va bien cómodo, pero conduce a la perdición. Pero también hay un camino angosto que conduce a la vida eterna. Hermanos, muchos presentan el camino angosto como un camino lleno de espinas, y no es así, hermanos. Simplemente es angosto. Simplemente se batalla un poquito más. Y para poder avanzar, hermanos, se depende de Dios nada más. No es como muchos piensan que puede ser lleno de espinas, lleno de dolor, lleno de lastimarte. No, no es así. Es un camino más, hermanos, de renunciación, más de depender de Dios y menos de nosotros mismos. Ese es el camino angosto. Y para andar por ese camino, hermanos, nosotros debemos dejar algunas cosas fuera de nosotros: el egoísmo, el orgullo, la envidia, la codicia, la falsedad, el odio, los vicios, la idolatría, las fornicaciones, las mentiras, la desobediencia, la mundanalidad y toda clase de pecados, hermanos, que pudiera haber. Debemos de dejarlo, renunciar, hermanos, a eso para poder andar por ese camino. Este camino es estrecho. Parece el más difícil, hermanos, pero ese camino lleva a la vida eterna.
Nosotros debemos elegirlo, hermanos. Y si habláramos de camino, el Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nadie puede venir al Padre, dice, sino por mí, Señor Jesús, nada más. Hermanos, en el libro de Hechos aparece la palabra camino, hermanos, como más de 20 veces. La mitad de ellas, hermanos, es para referirse a nuestra vida como cristianos, a la vida auténtica, a la vida recta, a la vida santa, a la vida limpia delante de Dios y delante de los hombres. A los cristianos, hermanos, antes de llamárseles cristianos, se les llamaba los del camino, porque hablaban mucho acerca del camino, como del Señor Jesús, como el camino a la salvación. ¿Cómo somos conocidos nosotros? Ya hemos elegido el camino que vamos a andar. ¿Hemos elegido el camino amplio o hemos elegido el camino angosto? ¿Cómo somos conocidos nosotros? ¿Por caminar por el camino estrecho? Hermanos, ¿estamos dispuestos a caminar por ese camino que lleva a la vida eterna? Si ya lo estamos haciendo, hermanos, no nos detengamos, no nos desanimemos. Y si alguien aquí no ha escogido caminar por ese camino, es el momento de hacerlo, porque hay oportunidad de ser sanos. Otro de los puntos que tocó el Señor Jesús, hermanos, aquí en este capítulo 7, a partir del versículo 15 al 20, hablaba acerca de 2 árboles. Y es una enseñanza hermosa, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 clases de árboles. Los 2 árboles tienen una característica en común. Los 2 árboles dan fruto. Los 2 dan fruto. Uno de ellos era el árbol bueno, y por lo tanto este árbol da frutos buenos. Y dice el Señor, si es el árbol bueno, no puede dar frutos malos. En cambio, el otro árbol malo, hermanos, da frutos malos y no puede dar frutos buenos. Pero, hermanos, el Señor Jesús está tratando de que nosotros entendamos de qué árbol nosotros podemos ser. ¿Sí? ¿De qué árbol podemos ser nosotros? ¿Cómo se puede saber si un árbol es bueno o es malo? Dice el Señor Jesús. Es bien fácil. Por sus frutos. Por sus frutos te vas a dar cuenta si es bueno o es malo. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Qué frutos hemos escogido? ¿Qué tipo de árbol, hermanos, hemos escogido ser? ¿Cómo somos conocidos por nuestros frutos? Nuestros frutos son nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero principalmente, hermanos, nuestros frutos son nuestras acciones. Así hemos conocido, así somos conocidos. Si tenemos buenas palabras, si tenemos buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones, esos son nuestros frutos. Y somos árbol bueno. Pero también si nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestros hechos no son buenos, somos del árbol malo. ¿Y qué dice el Señor Jesús que se va a hacer con el árbol que no sirve o que da malos frutos? Dice, ese árbol es cortado y sirve para hacer fuego. Sirve para el fuego, para eso. Hermanos, ¿qué tipo de árbol somos nosotros? Allá en el libro de Isaías, hace tiempo en una ocasión se nos habló acerca de esta parábola. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. El viñador, hermanos, sembró, cultivó, cuidó aquella viña, y así dice el titulito, la parábola de la viña. Y sembró, hermanos, en aquella viña, y su esperanza es recibir fruto de aquella viña, y el fruto son las uvas. Pero dice la palabra de Dios que llegó el momento en que dio fruto, y las uvas que dio eran uvas silvestres. No se podían comer. No servían. ¿Y qué hizo el labrador de aquella viña? ¿Qué
¿qué hizo? Vio, dice, todo mi esfuerzo y todo mi trabajo para que diera esos frutos. Se lamentó, hermanos, se entristeció. ¿Por qué? Porque la esperanza que él tenía era recibir frutos buenos. ¿Cuántas veces hemos decepcionado nosotros a Dios porque nos ha plantado, hermanos, ahí en su viña? Y el Señor, hermanos, está esperando que nosotros le demos frutos buenos. Y sin embargo, cuando se acerca de nosotros, se da cuenta que no puede disfrutar de esos frutos, a pesar del cuidado que ha tenido con nosotros. Es digno de ponernos a pensar y a reflexionar, hermanos, qué tipo de árbol somos nosotros. ¿Estamos dando frutos buenos o frutos malos? Las uvas silvestres, hermanos, eran uvas que no se podían comer y nada se podía aprovechar de ellas, ni el jugo, ni la cáscara, ni la pulpa, ni la semilla, nada se podía aprovechar de ellas. ¿Quién fue el problema? ¿Cuál fue el problema si el dueño de la viña hizo todo lo que él tenía que hacer? Él no fue el problema. Como no está en el problema cuando nosotros no somos capaces de dar frutos, el problema no está en el Señor. El problema está aquí, en nosotros. El problema no está en el que está sentado a un lado de mí. El problema no está en los demás, hermanos. El problema está en mí mismo, que no soy capaz de dar frutos buenos. Es necesario, por lo tanto, hermanos, humillarnos delante de Dios, doblar nuestras rodillas, hermanos, delante de Dios y arreglar todos aquellos asuntos, hermanos, que están interfiriendo para que nosotros nos estemos dando un buen fruto. Nuestro Padre Celestial ha prometido perdonarnos. Él ha prometido lavarnos. Él ha prometido limpiarnos, restaurarnos, ayudarnos, apoyarnos y sostenernos, hermanos. ¿Qué vamos a decidir nosotros? ¿Qué fruto estamos llevando? Por último, hermanos, a partir de ahí del mismo capítulo 7, hermanos, versículos del 21 al 23, hermanos, el Señor Jesús pone otro ejemplo más. Dice, hermanos, ahí en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23, dice el Señor Jesús, hermanos, habla acerca de dos discípulos, hermanos, que tomaron una decisión. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor sigue avanzando en su enseñanza. Y tal vez, hermanos, la vemos que está subiendo de tono. Empezó con la conversación a hablar acerca de la puerta estrecha, hermanos. Siguió con la satisfacción, hermanos, de hablar acerca de un camino. Pero luego se refirió al fruto espiritual, hermanos, abundante y que debe permanecer en cada uno de nosotros. Cuando está hablando acerca de los árboles. Pero ahora, hermanos, está en un lugar viendo a los discípulos en nuestra condición de seguidores, hermanos, de Él. En este pasaje, hermanos, nos revela la calidad de vida de sus discípulos, de un discípulo suyo. Y la calificación, hermanos, de este discípulo de Cristo, hermanos, no puede ser otra que obediencia fiel e incondicional al Padre Celestial. Para el Señor Jesús, hermanos, un discípulo, un verdadero discípulo es aquel que es hacedor de la voluntad del Padre, no solamente oidor. Un discípulo no es aquel que viene a sentarse aquí, sino que todos los días se muestra una dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es oidor olvidadizo, no solamente es hablar y decir que creemos en Dios y tenemos fe en Él. Aquí lo importante es demostrarlo.
Por otro lado, hermanos, hay discípulos que son hacedores de maldad, los que aparentan ser cristianos y no lo son, los que aparentan tener sentimientos y no los tienen, los que aparentan vivir como Cristo demanda y verdaderamente no lo viven. Dice el Señor que muchos en aquel día le van a decir, Señor, Señor. Muchos en aquel día le van a decir, nosotros predicamos, Señor, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Pero la verdad, hermanos, dice el Señor que conoce hasta la intención de nuestro corazón, que son unos hipócritas, que sí lo hicieron, pero no los conoce porque no lo hicieron de corazón, porque no se entregaron verdaderamente. Y al presentarse delante del Señor Jesús no los conoce, porque al presentarse delante del Señor Jesús los está reprobando. Y además no solamente los está reprobando, sino que los está condenando. Y la pregunta y la reflexión así rápido, hermanos, porque ya se nos está acabando el tiempo. La pregunta y la reflexión es rápido, hermanos. ¿Estamos haciendo verdaderamente la voluntad del Señor? El riesgo que hay en nosotros, hermanos, es el darnos cuenta y saber, hermanos, que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y cuando venimos aquí a estar delante de su presencia, Él sabe por qué razón vinimos. Y así es como es, hermanos, una garantía y es una satisfacción venir a escuchar de la palabra de Dios. También es un riesgo bien grande, hermanos, porque el Señor conoce nuestro corazón y por qué intención vinimos aquí. Y Él sabe dónde está nuestra mente y sabe dónde está nuestro corazón. Y aparentemente pudiéramos estar aquí, pero nuestra mente y nuestro corazón están en otra parte. Por último, hermanos, nos habla ahí acerca de dos constructores. Y es una hermosa parábola del Señor Jesús. Dos constructores, dos albañiles, hermanos, dos albañiles que se pusieron a construir. Uno era prudente y el otro no. Uno era prudente porque escucha y oye la palabra de Dios, dice, y la hace. Es decir, el que oye la palabra de Dios y la hace es aquel que la pone en práctica en su vida diaria. Dice, este es sabio edificador, porque edifica sobre la roca. Si tú quieres una construcción firme, una construcción que aguante, una construcción que no se caiga, tiene que ser, hermano, esto sobre la roca, si no, no sirve. Tiene que tener un buen cimiento porque se va a caer. Hay muchas, va a tener estabilidad porque hay muchas cosas que pasan en la vida y pueden hacer mella en esa construcción. En cambio, nos habla de uno que es insensato, porque escuchó la palabra de Cristo, escuchó la palabra de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero no las puso en práctica. Dice, los dos escucharon, pero uno sí hizo y el otro no. Es decir, construyó su casa sobre la arena. ¿Cuánta vida le espera a esa casa? A alguien que construye sobre la arena. ¿Qué vida le espera a esa casa? No tiene cimiento. ¿Cuál va a ser el resultado? Cualquier tempestad, cualquier viento, cualquier corriente, lo va a hacer que se caiga. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Los dos eran constructores. Los dos escucharon de la palabra de Dios. La diferencia fue de que uno sí la ponía en práctica y el otro no. Fue decisión de ellos, así como es decisión de nosotros. Nosotros venimos a escuchar de la palabra de Dios cada día de reunión, pero es decisión de nosotros si la ponemos en práctica o no. Es nuestra decisión. Y nosotros, como decía Amado Nervo en su poesía, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y dijo Amado Nervo al final de esta estrofa, cuando sembré rosales, ¿qué dijo? Recogí ¿qué? Flores. Cada quien recoge lo que siembra. La palabra de Dios nos enseña claramente. Cada quien va a recoger lo que siembra. No podemos recoger algo que no sembramos. Si no sembramos algo que fuera agradable para nosotros,
No crean que lo vamos a disfrutar. Hermanos, la gran diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato está en la obediencia de la palabra de Dios. Muchas cosas azotaron aquella casa. Lucas dice que hubo una inundación. Mateo dice que hubo lluvia y torrente que se desbordaba, vientos que soplaban con ímpetu. Ante esto, hermanos, todo esto pegó en las dos casas. La casa del hombre sabio ni siquiera se movió. La casa que tenía el cimiento sobre la roca ni siquiera se movió porque estaba fundada sobre la roca. En cambio, la casa del insensato se cayó, se la llevó la corriente. Y Mateo y Lucas, hermanos, tienen una observación que dar en cuanto al final de la historia o de la parábola. Grande, dice, fue su destrucción, grande fue su ruina. Hermanos, si nosotros ahorita estamos construyendo sobre la roca, ese va a ser el resultado. Grande va a ser nuestra ruina. Pero si estamos construyendo sobre la roca que es Cristo, si escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, hermanos, no tendremos que enfrentarnos a esa destrucción. Señor, hermanos, nos encamine a cada uno de nosotros en esta tarde a que reflexionemos sobre lo que hemos escuchado y que tomemos la decisión correcta. Hay dos opciones, en todas hubo dos opciones. ¿Cuál estamos escogiendo nosotros para nuestra vida? Lo más importante de todo esto, hermanos, lo más importante de todo esto es que sabemos el resultado. Sabemos el resultado de cada una de las opciones. ¿Para qué, hermanos? Para que al final de nuestra vida no digamos al Señor, es que yo no sabía, Señor. Ahí está, el Señor es bien claro. El resultado de cada uno de ellos, ahí está. ¿Cuál vamos a escoger nosotros? ¿Cuál se nos hace más atractiva? Si vamos a escoger la puerta amplia, si vamos a escoger el camino amplio, si vamos a escoger ser árboles malos, si vamos a escoger ser discípulos, hermanos, que no sienten de verdad la palabra del Señor, y si vamos a ser insensatos en nuestra construcción, lamentablemente les voy a decir, hermanos, estamos perdidos. Pero si escogemos la puerta estrecha, el camino estrecho, si escogemos ser árboles buenos, si escogemos ser discípulos verdaderamente que sienten la palabra del Señor, si escogemos ser buenos constructores y construimos sobre la roca, dice la palabra de Dios, que la parte final o el resultado final es la vida eterna. ¿Queremos la vida eterna? Ya sabemos qué escoger. ¿Queremos la perdición? No hagamos nada. Se va a cantar una linda invitación, hermanos, para reflexionar sobre lo que hemos meditado, y si alguien quiere tomar alguna decisión con respecto a su vida, en estos momentos puede hacerlo, hermanos. Es el momento de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a estar de pie para que